Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Únete el 21 de cada mes al podcast Una terapia llamada Jerusalén. Espérala. Comencemos. Muy buenos días, familia. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Adela Hirleman y tengo el privilegio de servirle a Dios como pastora y como directora de nuestro proyecto social aquí en Uganda, desde donde les envío un cariñoso saludo. Este día vamos a iniciar una serie sobre la importancia de construir muros espirituales. La meditación de hoy la he titulado El porqué de las murallas físicas en la historia. Si vamos al libro de Josué, capítulo 6, versículos 15 y 20, dice así: Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes, pero este día le dieron 7 vueltas. 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho, como adelante, hacia adelante, y la tomaron. Antes de entrar de lleno en el tema de la construcción de los muros espirituales, hablaremos de la importancia que en el transcurso del tiempo han tenido las murallas físicas. A través de la historia vemos que en la antigüedad las naciones construían murallas para protegerse de sus enemigos o para defender su territorio, pues los ataques y las guerras eran muchas y por diferentes motivos. La palabra de Dios nos cuenta de muchos casos de esas murallas. Por ejemplo, tenemos la de Babilonia, la de Jericó y otras, como la de Jerusalén, que está rodeada por una alta muralla. Ahora revisaremos el caso de Jericó, que encontramos en el libro de Josué 6, 15 y 20, como lo acabamos de leer. En este pasaje vemos la gran importancia que tiene para nosotros en nuestras vidas y para el mundo entero la fe y la obediencia a Dios. Primero, Josué escuchó la voz de Dios. Segundo, creyó que cumpliría con ella. Y tercero, le obedeció haciendo tal como Dios le había indicado. Porque no fueron entonces los gritos de la gente que derribaron las murallas lo que provocó que el milagro se sucediera, sino que fueron esos 3 factores. Por eso se derrumbó el muro. Y es así como el milagro sucedió y los israelitas pudieron seguir su viaje hacia la tierra prometida. En los tiempos bíblicos, los muros fueron muy importantes. He aquí algunas de las razones de su importancia. 1. Los muros establecen límites. En esas épocas no había buen sistema de mapas, entonces eran los muros quienes construían lo que delimitaban las ciudades. 2. Las paredes proporcionaban protección. Cuanto más grandes, gruesos y resistentes eran los muros, mejor protección brindaba a los habitantes dentro de ellos. Incluso cuando un ejército no podía proteger a una ciudad, los muros brindaban la máxima protección a sus residentes. 3. Las paredes también proporcionaban identidad. Hablaban de cómo era la ciudad. Por lo general, entre más grande era la muralla, más grande o importante era la ciudad. Por eso, volviendo a Jericó, podemos saber que era una ciudad grande, porque su muralla, dice la historia, que era de la altura de un edificio de 4 pisos. 4.
Las paredes o muros conectaban a las personas. Era muy especial vivir dentro de las murallas de la ciudad en lugar de fuera de ellas. Esos límites establecidos por los muros lograban crear un sentido de comunidad, de vecindad. Era entre quienes vivían cerca unos de otros. Ahora que hemos hablado de las murallas físicas, de los motivos y de las cualidades del por qué se construían, podemos hablar de lo más importante, que es la necesidad que tenemos como cristianos de crear, de establecer, de construir en nuestra vida muros espirituales. Nuestros muros o disciplinas espirituales se componen de todo lo que hacemos con relación con Dios mientras estamos en esta tierra, hasta la hora que Él mismo nos llame a casa. Como hijos de Dios, debemos tener un deseo genuino de construir y mantener esos muros fuertes, conociendo y practicando lo que son las disciplinas espirituales. Aunque es importante desarrollarnos para mejorar nuestra vida aquí en la tierra, no debemos darle más importancia que a enfocarnos seriamente en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios en Proverbios 25-28 nos dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina el espíritu. Esta cita nos enseña que nuestra manera de vivir y actitud con nosotros mismos y para con los demás debe de ser como la del ejemplo de Nehemías, dirigida y controlada con el Espíritu Santo. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, tenía un corazón tan lleno del Espíritu Santo que fue capaz de penetrar en el corazón del pueblo, ese pueblo que se encontraba ahí y que estaba decepcionado, cansado y triste, y los ayudó a renovar sus pensamientos, su fe, su esperanza, su ánimo y al final su actitud. Así fue como una ciudad tuvo sus muros derrumbados durante muchos años. A la llegada de Nehemías, esos muros fueron reconstruidos en solo 52 días. Nehemías alentó a la gente a cambiar su mentalidad de un debería de hacer en lo que respecta a la construcción del muro y en general a una mentalidad de lo haré. Eso es también el caso nuestro, hijos de Dios. Necesitamos decidir hoy que construiremos nuestros muros espirituales. ¿Cuál es el propósito de los muros espirituales? Los muros espirituales en nuestras vidas funcionan de la misma manera que los muros físicos durante los tiempos bíblicos. Nos establecen límites, nos brindan identidad y protección y nos conectan con Dios y con el cuerpo de Cristo. En las Escrituras vemos la importancia de involucrar a otros en esa tarea. En el capítulo 3 de Nehemías nos habla de cómo él organizó grupos de trabajo por familia, logrando desarrollar en ellos el sentido de trabajar en equipo, todos enfocados con un mismo objetivo y el sentido de pertenencia, así construyendo una parte del muro, la que les correspondía, junto a sus propios hogares. En cierto sentido, esto es lo que hacemos en nuestro caminar con Dios. Necesitamos tomar posesión del muro espiritual frente a nosotros, con responsabilidad, con una actitud y acciones que demuestren directamente nuestra identidad y relación con Dios y con nuestros hermanos. Debemos considerar cómo la integridad de nuestra porción del muro impactará a otros en el reino de Dios. De otra, ser agentes de cambio y trabajar como un equipo. De otra manera, nuestra falta de atención al muro espiritual en nuestra vida seguramente permitirá la entrada a nuestros enemigos espirituales, que como sabemos son el mundo, el demonio y la carne.
Todos tenemos la responsabilidad de construir nuestros muros espirituales, fortificados para nosotros, pero también para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tomarnos en cuenta para hacer tu obra, por darnos pautas y direcciones en cada momento para complacerte, para tener victoria personal y ayudar a otros a que te conozcan y que construyan igualmente sus muros espirituales, que nos defienden de nuestros enemigos. Bendito Rey, te damos la honra, la gloria, te amamos y te agradecemos, y en tu nombre hemos orado, Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.